ya hemos orado por todo lo que aquí se va a hacer y seguro que va a ser palabra del Señor. Y vamos a proyectar, le voy a pedir a Alexandra, vamos a comenzar, que vamos a tener que colaborar todas, ¿vale? Vais a decir, y aquí aparecerán dos columnas, ¿veis? Pone cualidades, son cualidades o características. En una columna vemos el nombre de unas mujeres y en la otra ciertas cualidades. Entonces vamos a ver qué cualidad le corresponde a cada mujer. Aclaro, cualquiera podría servir. Hay mujeres que si lo leéis dices, bueno, es que las tiene todas. Pero bueno, vais a tener que adivinar mi pensamiento porque diré luego el por qué yo he elegido esa. Así que vamos a hilar fino, ¿vale? Así que vamos a ver, la primera, Ruth. Valiente, vale. ¿Quién ha dicho valiente? Sí, Ruth fue valiente. Vamos a ver, vamos a ver. Alexandra, Ruth. Sí que fue valiente, ya os he dicho, todo sirve. Pero de esto yo he elegido decidida. Fue una mujer que tomó una decisión y esa decisión, con valentía, hizo que luego tuviera que tomar otras decisiones y al final, el final de su vida fue todo, bueno, todo fue bendecido por esa decisión que tomó. Venga, vamos a ver. Esther. Valiente, aquí hay unanimidad. Vamos a ver, Esther, muy bien. Esther es valiente, bien. Era una joven, ¿vale? Inexperta, una joven reina que llega de pronto, pero actuó con valentía. En un momento que ella tuvo que obedecer, ¿vale? La directriz que le estaba dando, bueno, el que hacía de padre, ella con valentía, aún arriesgando su propia vida, tomó la decisión correcta. Vamos a la siguiente. María, la madre de Jesús. Vale, ¿quién ha dicho prudente? Vamos a ver, prudente. Muy bien, prudente. María también, muy bien, bueno, esto se va animando, así, me gusta. Vale, podría tener también cualquiera de ellas, pero yo destaco a María como una mujer prudente. Ella siendo la madre del Salvador, dice, hay un texto que dice, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella fue una mujer prudente, fue una mujer que supo estar, supo callar, supo, bueno, con prudencia hacer lo que debía de hacer. Seguimos, ya nos queda menos, así que hay más posibilidades de acertar. Ana, la madre de Samuel. Ah, muy bien, adoradora. Ella fue en adoración, más que adoración fue en petición, porque ahora lo estamos viendo, que Berta nos está, el Señor a través de ella, ayudando a orar, sabiendo la diferencia entre adorar, pedir, gratitud. Ella fue una adoradora porque ella supo a quién ir, trajo su petición delante de Dios y cuando Dios le responde, ella antes ya le había dicho al Señor, haré algo, te voy a entregar a mi hijo. Y ella supo hacerlo. Ella le adoró entregando lo que más amaba. Vamos a seguir. Dorcas. Trabajadora, vamos a ver. Muy bien. Dorcas, trabajadora. Quizá esta es de las mujeres que menos conocemos de ella, luego en la predicación, porque esto es la introducción, vamos a ver un poquito más. Pero ella fue una mujer trabajadora, y aquí lo dejo, ¿vale? No voy a hacer spoiler, ya lo veremos después. Bueno, ¿a quién nos queda? La viuda pobre. Qué generosa, vamos a ver, generosa. Ella no solamente dio al Señor, sino que dio lo único que tenía, o sea, todo lo que tenía era muy poquito, pero se lo entregó al Señor, con generosidad. Y bien, habiendo visto a todas estas mujeres, hoy me quiero centrar en las cualidades, bueno, el centro es vaciar para llenar, pero ese va a ser el último punto. En las cualidades de un personaje bíblico súper conocido, por todas vais a decir que poquito original he sido al elegirlo, pero sí que vamos a ver las cualidades o características que de él se da. Y él es David, ¿vale? Todos conocemos quién era David. Y vamos a ver en primer lugar a David cuando fue elegido. Dios había rechazado a Saúl y Dios elige a David y va el profeta Samuel para ungirlo. Él no sabía quién iba a ungir. Y bueno, no voy a explicar la historia porque ya lo sabemos y no es lo que nos ocupa, pero cuando ya él es ungido por rey, se nos dan 3 características de él. Mirad, se nos dice que está en Primera de Samuel 16:12, no lo vamos a leer, pero por si queréis tener el detalle del texto, dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
una descripción, primero, súper breve, después puede parecer que es una descripción superficial, porque ¿qué se destaca del futuro rey de Israel? Que tenía los ojos bonitos, que era rubio y que era de buen parecer. Aun si esto se describiera de una mujer, podríamos ver, se está resaltando su belleza, como la reina Esther, pero de un hombre, más bien está, a mí me da la idea de fragilidad, ¿no? Un hombre, vemos los hombres rudos, ¿no? De la Biblia, y no sé, como que rubio, de ojos bonitos, buen parecer. Bueno, esa es la descripción que se nos da solamente de él, pero este mismo versículo acaba diciendo: y el Espíritu del Señor vino sobre David. Y esto está sellando. Él era de esta manera, una forma, bueno, se describe cualidades, o sea, formas características de él que no nos dicen mucho, pero sí que nos dice algo, que el Señor estaba con él. Y ahora vamos al siguiente texto donde vemos a David recomendado. Yo no sé si alguna vez a vosotras os han recomendado para algo. Alguien os ha recomendado, y mira, tal persona yo te recomiendo, ¿vale? O os han dado alguna recomendación o os han recomendado a vosotras. Bien, en este caso a David se le estaba recomendando. Y es el siguiente texto que me ha llamado mucho la atención y por eso es el que quiero centrarme en esta tarde, donde se dan características de David. Voy a leerlo primero. En 1 Samuel 16, versículo 18, Saúl ya había sido rechazado por Dios y había un espíritu que lo estaba atormentando. Y uno de sus siervos va al rey a recomendarle a alguien para que sea el instrumento para quitar ese espíritu. Y dice así la palabra de Dios acerca de esto. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y el Señor está con él. Mirad, se están diciendo 7 cualidades de David, pero lo más destacado de esto, para mí, ha sido que David en este momento era un desconocido para el mundo. David no había matado a Goliat todavía, David no había pisado el palacio, David no había combatido en ninguna guerra, David había sido el olvidado de su padre, el olvidado de sus hermanos, había sido ungido por Dios, o sea, por Samuel, pero mandado por Dios en secreto. ¿Cómo este hombre podía saber todo esto y destacar todo esto de David? Pues vamos entonces a ver cada una de estas cualidades de forma muy breve. Mirad, la primera, sabe tocar. Y esto era esencial, porque es para lo que se le estaba llamando. Se necesitaba alguien que tocara, entonces dice: yo conozco a tal, que ni siquiera dice su nombre, dice el hijo de Isaí, o sea, no tenía ni identidad propia David todavía, no se le nombra por su nombre. Sabe tocar. Y aquí nos está hablando de una cualidad, de una habilidad que tenía, que Dios le había dado. Y esta habilidad, él también la hacía en secreto. Él cuidaba de sus ovejas, ese era todo su auditorio. Él no tocaba para una gran... para muchísima gente, no, a él le escuchaban las ovejas y quien hubiera por el campo, pero él sabía tocar y era para lo que se le necesitaba. Dios le había dado una cualidad que además requería, por un lado, pasión. David seguro que amaba la música y lo vemos porque casi la mayoría de los salmos están compuestos por él. Y además requería también disciplina. Cualquier instrumento, cualquier cosa que hacemos necesita disciplina y David la tenía. Y ahora pensemos, Dios os ha dado también a cada una de vosotras, a cada una de nosotras, me incluyo, habilidades. El Señor nos ha dado habilidades, sean habilidades, cualidades físicas, que son importantes, en David lo hemos visto, sean cualidades de carácter, sean habilidades naturales, dones espirituales. El Señor a cada una, no hay nadie aquí, os lo digo con toda seguridad, que Dios no le haya dado una cualidad. Y vamos a ir viéndolo, vais a ir pensando. Y ahora sí que voy a poner como ejemplo a Dorcas, la mujer que hemos visto al principio. ¿Quién era Dorcas? Mirad su historia muy breve, apenas son 8 o 9 versículos, aparece en el libro de Hechos y en Hechos 9, 36 al 42, ¿vale? Por si queréis apuntarlo y luego leerlo. Mirad, lo primero comienza así: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Había en Jope una discípula.
Mirad, es la única mujer en toda la Biblia que se le llama discípula. No que otras no lo fueran, pero a ella se está destacando que era una discípula, lo cual nos está indicando que era una mujer que seguía y servía a Dios. Jesús ya no estaba con ellos, pero ella seguía, ella era una discípula. Se nos dice además de ella que abundaba en buenas obras, no solo hacía buenas obras, sino que abundaba en ellas y que hacía túnicas y vestidos para las viudas y para los pobres. ¿Cuál era la habilidad de esta mujer? Posiblemente, yo me la imagino mayor, a lo mejor no era tan mayor, cuando vayamos al cielo me dice, me has puesto años, pero yo me imagino una mujer mayor que sabía coser, o sea, esa era su habilidad. Ella tenía en sus manos una aguja o un telar, bueno, no sé yo lo que en aquellos tiempos habría, pero ella, como discípula del Señor, utilizaba lo que el Señor le había dado para bendecir a otros. Y lo vemos cuando dice que esta mujer, Dorcas, enferma y muere. Cuando ella muere, dice que llaman a Pedro, lo piden para que venga a orar, y dice que todas las mujeres lloraban. Aquí vemos la marca que había dejado en todas estas mujeres, esta mujer que simplemente tenía, entre comillas, la habilidad de coser. Dice que todas lloraban y le enseñaban a Pedro y a los que con él iban las prendas que ella les había hecho. Entonces aquí vemos el fruto de su trabajo, el amor de los demás. Dice la Biblia que Pedro ora por ella y resucita. Y lo más glorioso de esto no es en sí, o por lo menos para mí, la resurrección, que lo es un gran milagro, porque sabemos que, exceptuando a Jesús, todos los que han sido resucitados en la Biblia, luego han tenido que morir, porque al final todos tienen que morir, o sea que Dorcas algún día también moriría, pero ella resucitó, y resucitó por algo. Mirad cómo acaba el versículo, esta porción, el versículo 42 dice, esto, o sea, todo lo que había ocurrido, fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Veis? Esta discípula puso en las manos de Dios su habilidad, sirvió a los demás y dio fruto, porque cuando resucitó, muchos creyeron en Jesús. Hizo su labor de discípula. Vamos a la siguiente cualidad, y no os asustéis, porque las demás van a ser un poquito más ligeras, de David, ¿vale? Volvemos a David. Y se nos dice que él era valiente. Y la valentía no es la ausencia del miedo, ¿vale? El ser valiente no es que no tengas miedo. Al contrario, es actuar a pesar de él. Es tener firmeza frente al temor. ¿Quién de aquí no tiene miedo? ¿O no ha tenido miedo? Nadie. El peligro, el temor, a veces hay miedos reales, otros son infundados, pero tenemos temor a algo. Pues mirad, vemos como David, al decir que era valiente, nos está quitando la idea que al principio yo quizá os he dejado en vuestra mente, de un pastorcillo frágil, rubio, con ojos bonitos. No, dice que era valiente. Y lo vemos porque él, ¿qué hacía? Él cuidaba de sus ovejas, lo que nos está demostrando primero amor. Él amaba a sus ovejas, era lo que tenía, además las alimentaba tocándoles el arpa. Él las vigilaba, estaba alerta, las cuidaba, pero además él las defendía. Él no solo las cuidaba, porque se nos dice que en una ocasión mató a un oso, en otra ocasión mató a un león para defenderle, para defender a sus ovejas. Él, si no hubiera sido valiente, podía haber bien un oso, imaginaros, bueno, todas sabemos cómo es un oso, y si un oso se pone de pie, sus garras, sus dientes, lo mismo que un león, pues mira, chico, llévate a la primera oveja y yo ya salvo al resto. Pero él se enfrentó, él con esa valentía se enfrentó a ese temor para defenderla. Y nos está demostrando no solo valentía, sino que además otra característica, tenía una fortaleza física, era un hombre fuerte, no era un hombre frágil. Y bueno, me gustaría preguntaros ahora, os he preguntado si alguna de aquí no ha tenido nunca miedo, ahora me gustaría que pensarais, ¿qué miedo tienes? ¿Qué temor hay en tu vida? ¿Qué gigante? Aquí vemos que David, los primeros gigantes que enfrentaron fueron un oso y un león, pero luego le quedaban muchos gigantes que
que afrontar, porque ya lo sabemos. ¿Qué gigantes hay en tu vida que están ahí? Y no debes paralizarte, sino que debes, como David, enfrentarte a ellos con esa valentía y con esa fuerza que el Señor te va a dar. Continúo. ¿Ya habéis pensado? Seguir pensando. Vigoroso es la tercera cualidad. Y aquí no se está refiriendo a una fortaleza física, sino a algo interior. El vigor. Hay un texto de Isaías que dice, Él da vigor a mis huesos. Necesitamos el vigor. El vigor es lo que David utilizaba para superar la debilidad. Necesitamos vigor para superar nuestras debilidades, para tener determinación, para ser dinámicas, para actuar en los momentos que tenemos que actuar. La cuarta cosa que se nos destaca de él, dice que era hombre de guerra. Y esto también me llama mucho la atención, porque mirar, David no había ido a ninguna guerra. Todavía no había matado a Goliat, todavía no había enfrentado ninguna guerra, él no había combatido en ninguna batalla, sin embargo, lo está describiendo como un hombre de guerra. Aquí no se estaba refiriendo a su veteranía, porque todavía él era un novato, no lo había hecho. Sin embargo, se estaba refiriendo a que por cómo él era, tenía todas las cualidades para poder ser un hombre de guerra, porque luego lo iba a hacer. Era un hombre que para el combate se necesitaba valentía, se necesita determinación, se necesita disposición, y todo esto lo tenía David. Él había sido el elegido por Dios. Él todavía era un hombre desconocido por el mundo, pero conocido por Dios. Dios ya lo había escogido. Y yo no sé si vosotras, en este momento, en algún momento de vuestra vida, os habéis sentido olvidadas por alguien, olvidadas por el mundo entero, muchas veces, olvidadas por Dios, también puede ser, pero Él nunca nos ha olvidado. Puede ser que para otros seamos invisibles, pero para Dios no lo somos. El Señor nos ha escogido y somos esas mujeres de guerra, no esas mujeres que ahora se lleva mucho y detesto esa palabra, empoderadas. No, aquí no hay nadie empoderado, el único que tiene poder es el Señor, que nos reviste de ese poder cuando lo necesitamos. Pero sí que somos mujeres de guerra. ¿Por qué? Porque estamos en una continua batalla y el Señor nos ha capacitado para cuando llegue ese momento podamos enfrentarlo y podamos vencer. Mirad, la quinta, prudente en sus palabras. Y esto es algo que me ha encantado. Prudente, sobre todo para las mujeres. Hemos visto a María, la madre de Jesús, una mujer prudente. Qué bueno es ser prudente. Prudente, y no solo en las palabras. Además, me ha gustado mucho cuando leí este texto de David porque se dice repetidas veces. Mirad, en el 18:5 dice, y se portaba prudentemente. En el 18:14 dice, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. En el 18:15 dice, y viendo Saúl que se portaba prudentemente, tenía temor de él. Esto ya era cuando Saúl lo perseguía para matar a David, él mismo, por cómo él se comportaba. Y es que la prudencia es una señal de madurez y de carácter. La prudencia en David no era solamente el saber hablar, o sea, el saber hablar o el saber callar, sino en cuando hablaba lo hacía con sabiduría. Y esa es la verdadera prudencia. Mirar, para los hebreos, cuando se refieren a un hombre destacando su prudencia, están destacando de él que es un hombre digno de confianza, que es una persona que bueno, ojalá cada una de nosotras seamos mujeres dignas de confianza, que se puede confiar en nosotras. Y esa era una cualidad que tenía que tener un líder. Y David iba a ser un gran líder. Y nosotras, como discípulas del Señor, es una cualidad que debemos de tener también. Ahora la sexta dice de nuevo que era hermoso. Entonces vemos que este hombre ya le ha dado un lugar menos prioritario, ¿no? Pero también lo destaca, porque nos quiere dejar claro que el personaje de David era un personaje completo y también lo completaba su aspecto físico. Y con esto yo lo quiero comparar con el rey Saúl, que es el rey que era en ese momento el primer rey de Israel y que luego Dios lo rechazó. Mirar las características que de Saúl físicas se daban. En 1 Samuel 9:2 dice,
y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, igual que David, y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De David no se destaca que fuera más hermoso que los demás, sin embargo de Saúl sí. Dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estas son las cualidades que se dan de Saúl y como veis son muy parecidas, si no mejores que las de David. Pero si comparamos sus características personales, mirad qué diferentes. He hecho una lista de las de Saúl. Era orgulloso, iracundo, imprudente, envidioso, impulsivo, rencoroso, y el Señor se había apartado de él por todo esto. A diferencia de David, que es la séptima cualidad que dice, y el Señor estaba con él. Y es que esto suple todas las anteriores, como si no hubieran estado. El que el Señor esté con nosotras, eso es lo que nos capacita para todo. Y esto, como he dicho, es lo más importante. Mirar, se le estaba recomendando a David, ¿para qué? ¿Os acordáis? Venga, sí, me ayudáis. ¿Para qué en esta situación? ¿Para qué se le estaba recomendando? Exacto, para que tocara el arpa. Entonces, ¿todas estas cualidades eran necesarias para tocar el arpa? Pues al final, sí, por un lado no, ¿vale? Pero por otro, sí, porque esta, fijar bien, es la primera batalla que iba a librar David. Su primera batalla no fue matar a Goliat, su primera batalla fue esta, porque con su música ungida dice que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Y cuando David iba a tocar el arpa para él, esa música iba a hacer que ese espíritu inmundo saliera. Lo que nos quiere decir que nuestras luchas muchas veces son contra las situaciones que nos rodean, muchas veces son contra personas también, pero sobre todo lo que dice Efesios 6, lo voy a leer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Realmente nuestra mayor batalla es contra las cosas espirituales que están ahí y que el diablo pues siempre va a tratar de interponerse, de que aparezca el miedo, de que, bueno, todas estas cosas. No me quiero alargar mucho más. Vemos como David estaba capacitado para esta primera batalla. Y estaba capacitado porque el Señor estaba con él. Mirar en el capítulo 16, 13, cuando Samuel lo unge como rey, después de que lo ha ungido, se dice esto, el Espíritu del Señor vino desde ese día sobre él. Desde ese día que fue ungido, el Espíritu de Dios ya estuvo sobre él. Y el Espíritu de Dios ya no abandonó a David. Por eso él podía tener este revestimiento de poder espiritual especial. En el 12 dice, el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí está marcando la diferencia. Y en el versículo 14 dice, David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Y todas estas cualidades de David las vemos como, bueno, pues qué bonitas, ¿no? A lo mejor en alguna no me había parado a pensar, en otras sí, pero ahora vamos a ver las cualidades nuestras. ¿Qué? Os lo he preguntado antes, ¿no? Y me gustaría que pensarais, ¿qué cualidades tenemos? El Señor nos ha dotado de muchas. El Señor nos ha dado muchas cualidades en muchas áreas. Mirar físicas, generalmente estamos llenas de complejos, algunas más que otras, pero el Señor nos ha hecho hermosas. A lo mejor no en todo, pero en alguna cosa lo seremos. También cualidades de carácter. Hay caracteres atractivos. Aquí hay caracteres atractivos. Nos ha dado dones naturales, como a David, como a Dorcas, y nos ha dado dones espirituales y dones ministeriales. A cada una el Señor nos ha dado algo. Así que yo te invito a pensar, y si crees que no hay ninguno destacable, pídele al Señor que te lo revele. Señor, ¿cuál es la habilidad que tú me has dado? ¿Qué es lo que tú me has dado a mí para que yo haga? Mirad, hemos visto a Dorcas, hemos visto a David y ahora quiero mencionar a Moisés. Cuando Moisés ya llevaba 40 años en el desierto también cuidando a sus ovejas, se ve que el Señor el que quería usar decía primero a cuidar las ovejas, pues el Señor le llama con una misión muy dura. Vas a liberar al pueblo de Israel que llevaba 430 años esclavo en Egipto. Y Moisés, por supuesto, como cualquiera de nosotras a lo mejor habría hecho, le pone excusas. Y le pone no una ni dos, le pone 5 excusas. Yo prediqué hace un tiempo
que estará colgado en YouTube, de las 5 excusas de David, de Moisés. Pero me voy a detener en la tercera, cuando él le dice al Señor, mirad, esperad que lo he perdido, porque quiero ser literal. Vale, aquí. Dice, le dice al Señor, Señor, no me oirán porque no creerán que tú me envías. O sea, yo voy delante de Faraón y no me van a oír, ni él, ni siquiera el pueblo hebreo. Van a decir, este viene a liberarnos a nosotros. ¿Se van a creer acaso que tú me envías? Y mirad lo que le responde el Señor. El Señor no se pone ahí a hablar con él y a tratar de convencerle. Le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué tenía en su mano Moisés? Una vara de pastor. No tenía nada más, una vara. Y el Señor le dice, pues ya está, ya tienes bastante. Sabemos la historia, es cuando para demostrárselo, porque seguía sin creerlo, él le dice que la tire al suelo, se convierte en serpiente, la coge y se vuelve a convertir en vara. Esa vara fue la que hizo los más grandes milagros que encontramos en la Biblia. Esa vara, no la vara, por supuesto, el instrumento que Dios había puesto en su mano, usado por Dios, abrió el Mar Rojo. Esa vara le dio, brotó agua de la peña. Esa vara hizo, bueno, no voy a citar todas las cosas que sabemos. Y hoy el Señor también te está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Todas tenemos algo en nuestra mano. Todas tenemos gigantes, ¿vale? Tenemos gigantes y tenemos algo en nuestra mano. David tenía gigante. ¿Qué tenía en su mano? Una piedra. Y con una piedra venció a Goliat. Dorcas, ¿qué tenía en su mano? Una aguja, hilo o un telar. Y con eso bendijo a las mujeres. ¿Qué tenía Moisés? Una vara. ¿Qué tenéis vosotras? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos? Todas tenemos algo. Dejémonos usar. Pero eso que tenemos en nuestra mano, pues vemos que Dios puede usar cosas ordinarias y convertirlas en cosas extraordinarias. Pero para eso tenemos que estar dispuestas, y esto es muy importante, y ya estamos avanzando al tema, con lo que ya iré concluyendo. Mirad, en la película que hemos visto hace poco y en la cual hemos trabajado para ella, o sea, acerca de ella, toda la Iglesia unida, la película de la Forja, hay muchas frases célebres, ¿no?, de ella, que cada una destacaríamos alguna. En este caso yo me he apuntado, y porque la he querido tener también literal, cuando el señor Moore está hablando con el joven, a Isaiah, en una ocasión le dice esto: tienes que ser más como una fuente que como un desagüe, y tienes que empezar a dar más de lo que recibes. Debes de ser más una fuente que un desagüe, y debes de dar más de lo que recibes. ¿Qué nos está enseñando esta metáfora? Mirad, el desagüe, ¿qué es lo que hace? Recibe agua, la retiene, pero no la comparte ni la transmite. Como mucho se va llenando y se desborda, y si no se desborda, pues queda estancada y no sirve para nada. Mientras que la fuente recibe agua, esa agua que recibe fluye, de esa agua pueden beber otros, y si lo pasamos a la parte espiritual, hace que tú puedas compartir con otros, tú puedas influir en otros, tú puedas bendecir a otros, tú puedas ser de provecho. Mirad, Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién cree en Dios aquí? ¿Quién cree en el Señor aquí? Yo creo. Pues de mi interior tienen que correr ríos de agua viva. Tengo que ser una fuente. Mirad qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:12. Te bendeciré y serás bendición. Otra fuente. Tenemos que ser esas fuentes. ¿Qué pasó con David? Dios le da una habilidad, tocar el arpa, y él toca para Saúl y aleja el espíritu inmundo. ¿Qué más le da a David? Valentía. Y esa valentía benefició a todo el pueblo de Israel. ¿Qué más le dio? Éxito y prosperidad. Y con ese éxito dio fortaleza al ejército, con ese éxito generó esperanza en el pueblo cuando la perdían. Mirad, hay un proverbio que me ha llamado muchísimo la atención escucharlo bien. Es el proverbio capítulo 11, los versículos 24-25, dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero
vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que se saciare, él también será saciado. Fijaros, no nos está hablando ya solo de el dar de una forma material, como lo dio Dorcas, sino el alma generosa. Tenemos que ser esas almas generosas, esas fuentes. Y vemos que ahora sí que vamos a, si quieres poner otra vez el título, este ya es el tercer punto y último. Hemos visto primero las cualidades de David. Vamos a ver ahora el vaciar para llenar. Y es que hemos estado viendo las cualidades que tenía David, las que podemos tener nosotras, no las hemos dicho, cada una sabe las suyas, y si no lo sabemos, busquemos dentro de nosotras. Pero ahora, ¿de qué estamos llenas? Ahora pregunto, tenemos estas cualidades. Como fuentes hemos recibido, pero ¿de qué estamos llenas? Yo sé que estamos llenas del Señor, pero también sé que a lo largo de la vida nos vamos llenando de otras cosas, de esas cosas que van a lo mejor enturbiando esa agua, porque sin ser necesariamente malas, esas cosas están ocupando el lugar que solamente le corresponde ocupar al Señor. Y esto es algo que puede pasar en nuestras vidas. Y yo confieso, por eso es que estoy predicando de esto, que en mi vida ha pasado, en quizá estos últimos pocos años atrás, que te puedes llenar de tantas cosas que estás tan rebosada, pero realmente no estás llena de Dios. Pero no nos entristezcamos, porque hay solución para eso. Y voy a ilustrar eso con una cosa que tengo aquí. Y ahora no sé si cojo esto, pero claro, si cojo esto, no... Vale, pues sí, pónmelo aquí. Mira, es un experimento. Bueno, un experimento. Espero, seguro que me va a salir bien. Esperar. Esto lo pongo. No, espera. Vale, es que esto quiero que... Vale. Bueno, ¿veis esto? Ya se ha derramado un poco. Pues mirad, nosotras, cada una de nosotras somos pues ponte al otro lado. Vale, cada una de nosotras somos este vaso. Y si veis este vaso, está lleno, estaba más lleno porque veis que ha caído, estaba a rebosar, pero de lo que está lleno no está claro, está oscuro, ¿verdad? Y es que muchas veces nos podemos llenar, piensa en tu vida, de preocupaciones que van llenándolo, de distracciones que no son realmente beneficiosas para tu vida, de muchísima actividad, porque vamos todas muy rápido y tenemos mucho trabajo y nos llenamos de actividad, nos cargamos por problemas a lo mejor de otras personas. Muchas veces nuestros vasos están cargados de otras personas, ni siquiera están cargados de nosotras. Te cargas por tu marido, por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por tus amigos, por tus hermanos de la iglesia, y al final tu vaso está lleno de cosas, de la enfermedad. Lo peor de todo, el pecado. Y igual la persona dice, no, yo el pecado poco, somos cristianas. Bueno, a veces hay pecados, todo es pecado, por eso lo dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todas pecamos y cada día debemos de ir delante del Señor antes de acostarnos. Dios, tú sabes en qué pecado durante este día, y decirle también, como dijo David, muéstrame los pecados que me son ocultos, porque hay muchos que somos conscientes de ellos y tenemos que luchar contra ellos. Enfrentamos batallas contra nosotras mismas, contra pecados, contra deseos que sabemos que no están bien, pero están ahí y no podemos obviarlos. ¿Y qué sucede? Pues que todo esto que nos llena nos produce cansancio, nos produce agotamiento. Al final no podemos avanzar, nos paraliza y clamamos al Señor. Señor, quiero que me llenes de ti, necesito que me llenes de ti, pero no te acercas a Él. Clamas porque es un auxilio, te necesito, pero no me acerco a ti. Te necesito, haz algo, pero no le dejas hacer, no le escuchas. Y de pronto en tus propias fuerzas, que también el Señor quiere que nos esforcemos, empiezas a vaciar. Y empiezas a vaciar un poco. ¿Pero qué sucede? Que sí, has vaciado algo, pero ¿cuál ha sido el resultado? El vaso está medio lleno todavía de todo lo que está ocupando tu corazón, todo lo que no te beneficia, y la otra mitad está vacío,
porque lo único que conseguimos cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas es que haya un vacío en nuestra vida. Si no nos llenamos del Señor, nuestra vida va a estar vacía y va a estar cargada a la vez. Y no tenemos otra manera de acercarnos a Dios. Pero qué fácil es eso, ¿no, Raquel? Pero eso ¿cómo se hace? Y os lo digo por mí misma. ¿Cómo se hace? Pues mirad, se hace por medio de la comunión con Dios. No hay otra comunión con Dios. ¿Y cómo tengo comunión con Dios? Lo primero, oración. Pero es que no tengo ganas. Mirad, a mí me ha pasado en este último tiempo, y os lo estoy confesando, de estar tan cargada, de tratar de vaciarme yo con mis fuerzas, seguir llena y vacía a la vez, y clamar al Señor, pero no sentir que sentarme en mi habitación y decir, Señor, es que no tengo ganas de orar, o sea, no que no tenga ganas, ¿qué te voy a decir que no sepas? ¿Qué te voy a decir hoy que no te dije ayer? Que tampoco sé qué decirte, porque he fallado y he vuelto a fallar, y me levanto y me vuelvo a caer, y suelto mi carga y la vuelvo otra vez a poner sobre mis hombros. Pero no importa lo que le digas, no le digas nada, cállate. A veces hay que callar. Señor, estoy aquí, yo estoy aquí sentada y tú estás ahí delante de mí. Solamente voy a estar contigo. Eso es comunión, eso es oración, eso es una oración del corazón cuando no salen de la boca. Lo segundo, lee la Biblia. Tú hablas con Dios, pero Él tiene que hablar contigo y solo lo va a hacer mediante su palabra. ¿Qué pasa entonces? No tengo ganas de leer. ¿Y por dónde empiezo? Este no me gusta. Esto ya me lo sé. Esto no me va a decir nada. Párate. Si no tienes una forma sistemática de leer, búscala. Pues voy a empezar por Génesis, la que tú quieras. Coge un libro de la Biblia y lee. Lo siento si te salen las genealogías, pero entonces pásate ese capítulo. Pero lee. Y aunque no te esté diciendo nada, te estás alimentando de la palabra del Señor. Y un día lo dije en el grupo de Cuando la Forja, en el grupo que yo estaba y todos compartíamos, yo dije, de cada capítulo, solamente un versículo te tiene que haber dicho algo. Hacer la prueba. Cuando leáis un capítulo, buscar qué versículo de todo este capítulo me ha dicho algo. Seguro que por lo menos uno os va a decir. Tercero, tus oídos tápalos, porque necesitas llenarlos de alabanzas. ¿Te cansas? No, tranquila, tranquila. Vale. ¿Por qué? Yo cuando estoy a solas, porque cuando estás acompañada o estás haciendo cosas es más fácil estar distraída y tu mente no se ensucia. Pero cuando estás sola o estás limpiando, estás lo que sea, en tu mente o por la noche es terrible, no sé para vosotras, parece que todos los pensamientos llegan de golpe y empiezas a escuchar tu rumor, a escuchar tus zumbidos, a escuchar tus miedos, a escuchar. En ese momento, cierra tus oídos, ponte alabanzas. Yo lo he hecho. Poner el móvil con canciones y yo voy haciendo cosas, pero voy escuchando las canciones. Y sé que en mi casa en ese momento se está alabando al Señor. Y yo canto con ellos, a veces no canto, simplemente escucho. Llénate. Ora, lee la Biblia, canta alabanzas, congrégate. Es importantísimo. La comunión con Dios ya la tenemos, pero ¿y la comunión con las hermanas? ¿A quién voy a contar yo mis problemas si no os tengo? ¿A quién vais a contar los problemas si no nos tenemos las unas a las otras? Hay que congregarse, lo dice el Señor, para escuchar la palabra, para cantar cánticos, para orar aunque nos dé vergüenza, y lo hemos visto, para vernos, para abrazarnos, para contarnos las cosas. Y si no tienes confianza o eres muy reservada, no lo cuentes, simplemente di, ora por mí. Necesitamos todo eso. Eso es comunión. Y cuando hay comunión, ¿qué ocurre? Pues ahora ya viene esto. Y esto lo quiero ilustrar. Mirar, esto sería la Trinidad. No es una barbaridad, poner imaginación. Mirar, mi mano sería Dios, ¿vale? Pero dejo esto aquí un momento, ¿vale? Es Dios que es quien sujeta, quien tiene el control, quien actúa. La jarra es Cristo, que es el instrumento que Dios utiliza. Y lo que hay dentro es el Espíritu Santo, que es el único que nos puede llenar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi vaso medio lleno, medio vacío, se pone en comunión completa con el Señor, yo ya no tengo que hacer nada. Yo estoy quieta, porque todo lo va a hacer Él. ¿Y qué hace Él? Empieza a fluir. Empieza a fluir.
a fluir. Yo no hago nada, todo lo está haciendo Él. Él está llenando y conforme va llenando, se va vaciando, pero no se va vaciando, se va limpiando, porque se está llenando de algo que es claro, algo que, ¿veis? Rebosa, y el Espíritu Santo no se acaba. Aquí se me ha acabado y se me ha quedado todavía un poquito turbia, pero cuando tú tienes, me da igual porque era Coca-Cola lo que había. Entonces, puedes dar de beber a otros, porque tú ya estás llena, y estás llena del Espíritu Santo, estás llena del Señor, y el Espíritu Santo no se gasta como esta jarra se me ha gastado. El Espíritu Santo es esa fuente que fluye continuamente, y con esto quería ilustrar esto, gracias por sujetármelo, esto de, bueno, cómo el Señor hace esto en nuestras vidas. Y mirar, gracias Berta, me apunté una frase, porque nosotras tenemos que ser, como he dicho, fuentes, y tenemos que dar. Pero mirar, me inspiró así, me la escribí y ahora la tengo que leer porque a lo mejor ahora ya no la leo igual. Dice que para dar, ¿vale? Para yo poder dar, tengo que recibir, pero para recibir es necesario vaciar. Yo no puedo dar si no he recibido, y yo no puedo recibir si estoy llena de mí, si estoy llena del Señor, sí. Entonces podré dar.